Día número 3, preparación para la entronización de los Sagrados Corazones de Jesús y de la Santísima Virgen María. Lectura tomada del libro del Génesis, en el capítulo 35, versículos 6 y siguientes. Jacob y toda la gente que iba con él llegaron a Luz, ciudad que también se llama Betel y que está en Canaán, y construyó un altar y llamó al lugar el Betel, porque cuando huía de su hermano, Dios se le había aparecido allí. También allí murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca, y la enterraron debajo de una encina cerca de Betel. Jacob llamó a este lugar la encina del llanto. Cuando Jacob regresaba de Padaram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo de esta manera: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Después que Dios le cambió el nombre, le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ten muchos hijos y descendientes. De ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Cuando Dios se fue del lugar en donde había hablado con Jacob, éste tomó una piedra y la puso de pie como un pilar en el lugar donde Dios le había hablado. Luego la consagró, derramando aceite y vino sobre ella, y llamó Betel a aquel lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si en la primera charla hablamos sobre que sí se pueden tener imágenes, en la segunda charla hablamos de cuál debe ser el culto que debemos darle a las imágenes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y son las advocaciones. Advocaciones de la Santísima Virgen María, las advocaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que partir de una gran verdad, y es: la Virgen María es una sola. Tiene muchos nombres y muchas advocaciones, pero es la misma Virgen María. Nuestro Señor Jesucristo igualmente es uno solo, el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, es uno solo, pero también tiene muchas advocaciones. ¿Qué son las advocaciones? Son títulos, son nombres que la Iglesia le ha dado a la Virgen Santísima y a nuestro Señor Jesucristo. Pero también algunos nombres han venido por voluntad de Dios. Y también hay algunos nombres que no son advocaciones, sino que son dogmas de fe. Es decir, atributos que tiene nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Misiones que Dios ha encomendado a la Santísima Virgen, el plan de salvación, y misiones de nuestro Señor Jesucristo en su plan salvador. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto para evitar confusiones, porque no faltan las personas que nos dicen: pero es que ustedes tienen muchas Vírgenes María. No, hay una sola Virgen María, la Madre de Dios, la siempre Virgen, la Inmaculada, la Asunta a los cielos en cuerpo y alma, y debemos orar para que sea nombrada prontamente corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Estos serían los dogmas marianos, es decir, forman parte de los atributos y de las misiones que Dios le ha encomendado a la Santísima Virgen María en el plan de la salvación. Estos son los dogmas marianos que luego en otra ocasión pues vamos a profundizar. Las advocaciones son nombres que la Iglesia o las personas le hemos dado a la Santísima Virgen María. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus virtudes. San Luis de Montfort habla de que las virtudes de la Virgen son innumerables. Hay más virtudes en ti, Virgen María, que estrellas en el cielo. Entonces, un ejemplo, en un país la llaman la Virgen de la Ternura. En una región la llaman la Virgen de la Pureza. En otro lugar la llaman la Virgen del Amor. En otra región la van a llamar la Virgen de la Caridad del Cobre, en el caso de Cuba. En Estados Unidos, en una de sus apariciones, Nuestra Madre Amorosa.
Entonces, de acuerdo a las virtudes de la Virgen, hay innumerables advocaciones, pero también de acuerdo a sus atributos o al poder que nuestra Madre tiene. Entonces, un ejemplo, se le llama María Auxiliadora, porque ella es el auxilio de los cristianos. También se le llama el perpetuo socorro, porque en ella encontramos esa ayuda incondicional. Y así sucesivamente, de acuerdo a los atributos que ese pueblo, esa región o la Iglesia Universal mira en la Santísima Virgen María. También recibe nombres de acuerdo a los lugares de aparición. Entonces, en Fátima, a ella le preguntaron, ¿y quién eres? Y ella dijo, yo soy Nuestra Señora del Santo Rosario. Porque allí en Fátima lo que ella más nos pidió fue la oración a través del rosario. En Lourdes, a Santa Bernardita, y la Virgen dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, haciendo honor a uno de sus dogmas. Y la conocemos como Nuestra Señora de Lourdes. ¿Por qué? Porque se apareció en Lourdes, Francia. Cuando se apareció en París, a Santa Catalina Labouré, ella mandó a hacer una medalla, entonces se la conoce con el nombre de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La Virgen del Carmen se apareció en el año 1251 aproximadamente a San Simón Stock y aparece con un santo escapulario, y entonces la miramos a ella como la patrona de los conductores, de los comerciantes, de los navegantes, de los peregrinos, de las fuerzas militares, de las almas del purgatorio, porque ella aparece con un santo escapulario y nos da la promesa de que quien muera con el santo escapulario no conocerá las penas del infierno, el fuego del infierno, y al sábado siguiente de su muerte será la persona que muera con el escapulario café será llevado al cielo. Y apareció en un lugar llamado el Monte Carmelo, entonces de ahí viene el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Y así sucesivamente, pero lo que yo les quiero decir y que quede claro es, la Virgen María es una sola. Hay gente que dice, ay, yo solo le rezo a María Auxiliadora y a la Virgen del Carmen. No, eso está mal hecho, porque es que la Virgen es una sola. Está bien que a uno le guste más una imagen. Entonces, hay los devotos de María Auxiliadora, los devotos de la Milagrosa, los devotos de la Virgen del Carmen, los devotos de la Virgen de Fátima, y eso está muy bien, porque hay una empatía, hay un gusto. Claro, a mí me gusta la Virgen con este vestido, y fue que le hice la novena a María Auxiliadora y ella me escuchó con esta novena, entonces le cogí mucho cariño a esta advocación y eso está muy bien. Entonces lo que tenemos que hacer, mi consejo es amar a la Virgen en todas sus advocaciones, y claro, cada uno puede tener una advocación en especial. Y entonces a los que nos gustan mucho todas las imágenes de la Virgen, pues tenemos todas las advocaciones que más podamos. Pero, que es que yo quiero tener en mi casa a la Virgen María. Ay, ¿cómo la quieres? Ay, como María Auxiliadora, perfecto. Ay, ¿cómo la quieres? No, como la Virgen del Carmen, perfecto. Lo más importante es amarla mucho y hacerla amar. Igualmente, nuestro Señor también tiene advocación. Entonces, un ejemplo está el Sagrado Corazón de Jesús, que se aparece a Santa Margarita María de Alacoque. Está el Señor de la Misericordia, que se le aparece a Sor Faustina. Está el Señor de los Milagros de Buga, está el Señor de Monserrate, está el Señor Caído, está el Señor de la Roca, está Cristo Rey. Es el mismo Jesús, sino que de acuerdo también a las misiones, como lo decía hace un momento. Pero también tenemos advocaciones de Jesús y de la Virgen de acuerdo a su vida. Entonces, un ejemplo, tenemos el niño Jesús y tenemos la niña María. Tenemos a la Virgen cargando el niño, recordando cuando ella tenía a su bebé. Tenemos también a la Virgen dolorosa al pie de la cruz, pero también tenemos a la Virgen de Pentecostés. Entonces, lo que yo quiero con esta catequesis es que no nos confundamos pensando que hay muchas vírgenes María. No, hay una sola Virgen María, y lo importante es amarla, ámala todos los días del año, todos los meses del año. En mayo ámala como la Auxiliadora, como la Virgen de Fátima. En junio como el Perpetuo Socorro y el Corazón Inmaculado de María. En julio como la Virgen del Carmen, como la Virgen de Chiquinquirá, nuestra patrona, como la Rosa Mística.
En agosto, ámala como la reina del cielo, la asunta a los cielos, la que no conoció la muerte, la que entró en un plácido sueño y fue arrebatada a la eternidad. En septiembre, ámala como la niña María, como la dolorosa, con su santo nombre María. En octubre, ámala como Nuestra Señora del Rosario y la Virgen del Pilar de Zaragoza. En noviembre, ámala como la niña María presentada en el templo y como Nuestra Señora de la Milagrosa. En diciembre, ámala como la Inmaculada, como la Virgen de Loreto, como nuestra Guadalupana hermosa. En enero, ámala como la Virgen que carga a su bebé, la maternidad divina. En febrero, ámala como la Candelaria y como Nuestra Señora de Lourdes. En marzo, ámala como la Asunción, como la Anunciación, cuando el ángel le avisa que ha sido elegida para ser la Madre de Dios. En abril, ámala como la Dolorosa y como la Virgen de la Pascua. En fin, ámala todos los días del año, todos los segundos, todos los minutos, todos los instantes. Ama a la Virgen. Y con el amor a la Virgen María estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. El camino más corto, más lindo, más seguro para llegar a Jesús es la Santísima Virgen María. Y a nuestro Señor Jesucristo, ámalo todos los días, todos los segundos, que cada pálpito de tu corazón sea un te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús, te amo Jesús. Por eso yo le sugiero para la consagración, la entronización, tener las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. Pero si no los tienes, lo importante es que tengas una imagen de la Virgen y una imagen de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén, amén, amén.